13:34, un hermoso mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Por lo que estoy viendo en varios lugares, se nota que estamos ya un poquito más cerca de la primavera, mejores temperaturas, 20 grados en este momento, el cielo está despejado, 21 la temperatura máxima y la semana sigue así, miércoles 12 la mínima, 22 la máxima, jueves 13 la mínima, 22 grados la temperatura máxima. Hablemos de cómo está el clima, pero el clima en la política, el clima después del bombazo de los audios de Españolo. Para eso voy a saludar a Santiago Giorgetta, director asociado de consultora Proyección, porque ya realizaron un sondeo para evaluar cuáles son las consecuencias, cuál fue el impacto. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Felicitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo impacta esto? ¿Mueve algo en el electorado? ¿No mueve nada? Mira, me parece que lo que más genera en el electorado, sobre todo de la Libertad Avanza, ¿no? Todo lo que sea opositor a la Libertad Avanza, entiende esto como un escándalo de proporciones inimaginables y toma, si querés, una matriz que refuerza el voto en la provincia de Buenos Aires de que no gane Milei. Digo, para ese segmento está todo muy claro. Ahora, para el votante de la Libertad Avanza hay muchas dudas. Hay muchas dudas sobre lo que pasó. Hay un nivel de información grande, lo que se desprende de este estudio que hicimos a nivel nacional, es que casi el 75% de los argentinos y argentinas están al tanto del tema. Claro. Un 25% nos dicen muy informados, otros te dicen algo informados. Veremos igual qué va pasando porque sigue estando en agenda casi a toda hora este escándalo, así que entendemos que los próximos días, próximas semanas va a seguir muy metido y va a calar en la opinión pública, pero el votante de Milei, ante tres preguntas que consideramos las más importantes de este estudio, es el que está dudando en relación a esto. Les preguntamos primero que nos digan quiénes creen que son los principales responsables de esto que pasó con las supuestas, vamos a decir supuestas, con el supuesto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, en la ANDIS, y acá aparece como primer responsable el ex director Diego Españolo, pero muy cerquita ya aparece Karina Milei. Para el 30-31% de los argentinos, Karina Milei es la principal responsable, y más atrás va a aparecer Milei con el 20-23%. Digo, ahí tienes, si querés, todavía el presidente, si querés, no la afirmación de que él esté comprometido en este caso. Bueno, pero yo escuché gente, a ver, con micrófono en mano, con mucha experiencia en la política y en la comunicación, diciendo, pero yo confío en Javier, puede ser que haya sido Javier, que haya sido Karina y Javier no se enterara. Como él tiene un amor ciego por la hermana, ¿no? Pero de verdad que lo escuché. Sí, no, o sea, la defensa van a tratar de utilizar todos los recursos posibles sobre algo que, si termina siendo, si querés, resuelto por la justicia, no van a quedar dudas. Y es muy claro si en ese sentido lo que dice Cristina sobre la condena a ella y cómo acá hay acá se presume, acá tenemos que hablar de presunción de hechos, y para los dirigentes del peronismo, sobre todo Cristina, que se encuentra proscripta y detenida en su domicilio, las culpas son directas por cualquier cosa que haya hecho algún funcionario de tercera o cuarta línea durante su gobierno. Pero, si querés, volviendo al votante de Milei, que es el que nos interesa saber, porque sí, bueno, esto golpea su base electoral, hay dos preguntas felicitas que, son datos duros para el gobierno, porque la primera es, nosotros preguntamos si creían que Karina Milei estaba involucrada en una supuesta red de coimas en la ANDIS, ¿no? Sí. Acá, en general, más del 50% de los argentinos te dice que sí, ya directamente. Ya es un dato fuerte para el gobierno. Después hay un solo 15% que te dice que no, o sea, muy, muy poquito, y el resto que está dudando. Dentro de los votantes de Milei, solo 2 de cada 10 nos dicen que Karina Milei no participa o no participó en un esquema de coimas. O sea, son muy poquitos los que ponen las manos en el fuego por Karina. Está jugada Karina. Sí, pero sabes que acá también se da una situación que eso lo veníamos viendo mucho en los grupos focales, donde el apoyo a Javier Milei, sobre todo el apoyo duro de esas minorías muy intensas, que tienen un componente machista, masculino muy fuerte, se daba que
siempre había un manto de dudas sobre la figura de Karina Mirá Milei. vos. ¿Qué hace Karina Milei? Por más que sea su hermana, no tiene la capacidad para estar ahí, qué estudió, cuáles son las competencias de Karina, por qué se reúne con Trump. Eso siempre nos llamó mucho la atención en los grupos focales. Y eso le genera que hoy, ante este escándalo, que además, si uno va revisando todos los escándalos que fueron sucediendo, de mayor o menor impacto, le da o sea, parece verosímil esta denuncia que además hace un propio funcionario del gobierno. No es que apareció Rodolfo Tailade diciendo, miren lo que encontré corriendo por los bosques de Palermo, sí, y hay un audio de un funcionario de Milei, sino que esto viene de adentro. Y ahí es donde vamos al voto, porque les preguntamos si a partir de este hecho creían que podían cambiar su voto, pensando sobre todo en las próximas elecciones. Ahí vemos que hay un 60% de los votantes en balotaje que nos dicen, reafirmo mi voto. 60% reafirma el voto de sus votantes. Que nominalmente es entre un 35 y un 37% a nivel nacional. Ajá. Ahora, el 40% restante se divide casi en partes iguales de los que te dicen, yo me bajo del barco, yo no lo voto más, y los que te dicen, yo estoy dudando. Ahora, ¿qué pasa con esos que dudan? Cuando empezás a ver cómo respondieron las otras preguntas, creen que Karina Milei o participó de un esquema de coimas, o no saben, te dicen que no saben, o le asignan responsabilidades tanto a Karina o a Español en el caso de esto. O sea, tienen muchas dudas. Y después cayeron muy fuerte todos los indicadores de confianza del gobierno. Digo, si querés, para el que no le gusta tomar datos, estos datos son muy recientes, en el ámbito de la consultoría le dicen que la espuma todavía está muy alta. Bueno, hay consultores que si la espuma no les gusta, no la toman y esperan que asiente, a otros cuando la espuma les gusta, la toman. Pero la DIT la venía marcando, la DIT y otras consultoras también, antes que pase esto, que la confianza del gobierno venía cayendo sistemáticamente, y más, que estaba hasta en su peor momento. Bueno, ¿qué vimos nosotros durante este fin de semana con esta encuesta que hicimos en Nacional? Que la credibilidad del presidente ya está por debajo de los 35 puntos, Epa. que el atributo de honestidad está por debajo de los 35 puntos, que su punto más flojo de todos, que lo venía haciendo siempre, pero ahora está en niveles muy, muy bajitos, que es la empatía con los sectores vulnerables, porque además hay que considerar en qué momento estalló este caso, ¿no? En un momento de ajuste sobre los discapacitados, donde le sacaron las pensiones a personas que nacieron ciegas y le están pidiendo que vuelvan a hacer todos los chequeos médicos para reafirmar que son ciegos para volver a cobrar. Hoy sigue habiendo cola en el Andís esperando que no sabemos por qué les devuelvan las pensiones que le dieron de baja. Entonces, en todo ese contexto, la empatía de Milei con los sectores vulnerables está por debajo del 20%. Solo le quedan dos cuestiones al presidente de las cuales se está sosteniendo en términos de opinión pública. Una, la más importante para él, es que sus votantes, a estos votantes que venimos hablando, casi el 90% cree que lo que pasa en materia económica, o sea, lo que pasa de forma negativa en materia económica, tiene que ver todavía con las consecuencias del gobierno de Alberto Fernández al frente de todos. Y el otro tema, que no es que tiene mayor imagen positiva que negativa, pero sino que está empardado, que es el cumplimiento de promesas de campaña. Eso todavía lo mantiene en un nivel alto, del 44 o 43%, lo que le permite todavía al presidente sortear con algún grado de maniobrabilidad, en términos de opinión pública, este escándalo. Ahora, sí, lo que pasa, y que me parece que es el principal temor del gobierno, es que el gobierno cambió la composición de la base de sustentación en términos de opinión pública. De paso de las mayorías populares que se hablaban que habían sido defraudadas por el peronismo, que se tomaron a Milei en la primera hora, esos se fueron. Eso lo abandonaron rápidamente y lo compensó con votantes, sobre todo de Juntos por el Cambio, de nivel que tienen dos características: nivel socioeconómico medio alto y una edad de más de 50 años, aparte de un sesgo ideológico muy fuerte, un componente ideológico antiperonista fuerte. ¿Qué nos dicen? Esos sectores son muy sensibles a los casos de corrupción. Entonces, ese es uno de los principales temores del gobierno, porque en términos económicos no estaban pudiendo ofrecer casi nada, o nada, y ahora en términos, si querés que palabras del presidente, en términos morales, que él siempre se adjudicó ser moralmente mejor que la oposición, mejor que el peronismo, bueno, esto le pega muy fuerte. Sí, claro, de lleno.
Santiago, ¿cómo estás? Me parece muy interesante esto que decías del cambio de representación del gobierno, el envejecimiento y el corrimiento hacia el macrismo, hacia las rémoras del macrismo, pero te quiero preguntar, ¿qué pasa con aquellos que confiaron en el gobierno, que no son libertarios, que apostaron el voto más blando? ¿No es cierto que uno tiende a pensar que podría ser más permeable a que le entren estas balas? ¿Cómo lo miran aquellos que quizá responden que no saben o no contestan a quiénes van a votar en la próxima elección, o que incluso dudan de ir a votar? Mira, lo primero es que la mayoría de esas personas, cuando califican esto que te nombraba recién, los atributos, la gestión, etcétera, no lo califican bien. Pero lo que vemos o lo que podemos intuir, sobre todo lo que podemos intuir, es que hoy, entre la opción de no ir a votar o votar un espacio opositor al gobierno, es más probable que no vayan a votar, que continúen o que, si querés, se acentúe esta apatía electoral y que no vayan a votar. Veremos, me parece que la elección en la provincia de Buenos Aires nos va a dar un marco respecto a la de octubre. Si pasa eso, que sería favorable para el gobierno, porque no es lo mismo que no vayan a votar, que vayan y voten, no te digo el peronismo, pero que voten a otros sectores en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los que están referenciados en los intendentes ex-PRO, que quedaron afuera del acuerdo de Libertad Avanza y el PRO. Veremos a ver si eso obtura o no obtura, si hay un enojo canalizado o no, y me parece que la suerte del presidente Milei, sobre todo en este proceso electoral, claramente va a estar atada al valor del dólar, y por eso me parece que todas las herramientas que le quedan al gobierno están abocadas a esto, a que el dólar no escale, porque claramente no tienen ningún tipo de respuesta para dar de este escándalo. 1.370 en este momento el dólar, Félix, por si preguntaban. Sí. 1.370 y creo que estuvo un poquito más arriba hoy. Más arriba ahora, 1.370 el último dato. Santiago, gracias por recibirnos hoy, No, por favor, un gran abrazo. Te mandamos un abrazo. Estamos escuchando a Santiago Giorgetta, director asociado de Consultoras Proyecciones. Bueno, son todas preguntas sobre cómo impacta este escándalo. Están buenos todos esos datos que nos contaba recién Santiago. Yo estaba mirando en un diario de Mendoza una encuesta que se focalizaba principalmente en los jubilados, en cómo lo están viendo los jubilados. Y dice que el 80% aseguró que tiene ganas de ir a votar, algo que los convierte en un sujeto político. Bueno, estoy leyendo las declaraciones de un consultor justamente. El 64% está en contra del veto. Mirá. Hay un 36% de los jubilados encuestados que aprueba la gestión nacional y un 60% que la desaprueba. Bueno, hay un 31,4% que podría acompañar electoralmente a la Libertad Avanza. Números que se replican, ¿no?, en todos los sectores etarios, 30, 32, 33, el núcleo duro de este gobierno, pase lo que pase, aunque te ajuste tu propio bolsillo y tengas que comer pan con agua, lo van a seguir bancando.